Vamos a esta hora al occidente de la capital porque comienza un foro sobre la desaparición forzada en el país. La ampliación de esta noticia la tiene Ricardo Sierra desde el Centro de Memoria Histórica. Ricardo, adelante. Claudia, pues se habla de 45.000 víctimas de desaparición forzada en Colombia y solo en los últimos 4 años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos de 600. Por eso se llevará a cabo a partir del 25 y hasta el 29 de mayo la Semana Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada. Pues para hablar de este tema me acompaña la doctora Ana Teresa Bernal, quien es la alta consejera de víctimas en la ciudad de Bogotá. Doctora Ana Teresa, bueno, ¿y cuál va a ser el llamado, cuál va a ser la posición de todas las personas, de todos los familiares y por supuesto de los defensores de los derechos en Colombia? El llamado es a que la sociedad colombiana haga conciencia de este flagelo que ha estado viviendo durante años en el marco del conflicto armado. La cifra es una cifra oficial de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, que considera víctimas directas 45.253 víctimas e indirectas porque cuenta los familiares, y eso es absolutamente entendible. Cómo sufre una familia después de que desaparece un ser querido, 155.000 víctimas. Eso significa que la sociedad colombiana no ha entrado en razón de lo que ha significado este fenómeno en el marco del conflicto. Hemos hablado de desplazamiento forzado, hemos hablado de minas, hemos hablado de secuestros. Se ha hablado algo sobre este tema, pero no lo suficiente ni tampoco respondiendo a la magnitud de este fenómeno. Ustedes recordarán que cuando hubo las dictaduras de América del Sur, Argentina tuvo una situación de desapariciones forzadas bastante fuerte y dolorosa. Sin embargo, la cifra no es ni siquiera la quinta parte de la cifra colombiana, y el mundo se estremeció, el mundo, cuando nos hemos estremecido por nuestros desaparecidos. Doctora Ana Teresa, muchas gracias. Toda la información que tenemos a esta hora desde el centro de la capital. Continúe usted con más noticias. Gracias, Ricardo. En otras noticias, hoy comenzará la segunda fase de rescate de los 10 cuerpos que permanecen aún atrapados en una mina de Río Sucio en Caldas desde hace ya una semana. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que hoy comenzará la segunda fase de la búsqueda de los 10 cuerpos restantes de los trabajadores que fallecieron en una mina de Río Sucio, Caldas. Ojalá podamos rescatar esos cuerpos a la mayor brevedad posible, pero nuevamente hemos estado pendientes y se ha hecho lo humanamente posible. Las labores de rescate se han dificultado a raíz de las lluvias que azotan la región. A pesar de que también llovió muchísimo en la noche, anoche y el día de ayer, eso creció el caudal del río Cauca y ha dificultado las labores de la construcción de un jarillón que se está terminando de construir para prevenir las filtraciones, pero ya el nivel de aguas bajó lo suficiente para iniciar la segunda fase que se va a iniciar en el día de hoy. 9 días después de la tragedia, los organismos de socorro han evacuado de la mina alrededor de 60.000 metros cúbicos y se estima que el rescate de los cuerpos restantes se haga efectivo antes de este fin de semana. La Defensoría del Pueblo confirmó que hay al menos 57 municipios del país en riesgo de vivir una tragedia parecida a la que sufrió Salgar en Antioquia. El defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora, pidió tener en cuenta las alertas del IDEAM, en donde asegura que 50 municipios del país corren el riesgo de sufrir catástrofes naturales, como la ocurrida el pasado fin de semana en Salgar, Antioquia. 57 municipios que están en alerta roja en situaciones similares. Que esto sirva, lamentablemente, estos hechos tan dolorosos, para que se tomen medidas preventivas y podamos evitar futuros eventos de esta naturaleza. Otálora dijo que se iniciarán las investigaciones para establecer si la catástrofe pudo ser evitada y no se actuó a tiempo. Los organismos de control entrarán a revisar si dentro del plan de desarrollo se hacía una planeación hacia futuro o si se estaba alertando, y si se estaba alertando por qué no se convocaron o se tomaron las medidas judiciales del caso, porque es que aquí hay herramientas para tomar. Cuando uno ve catástrofes de esta naturaleza y ve que no actúa ninguna institución, yo puedo acudir a un juez de la República para que de manera preventiva tome las medidas del caso. A esta hora, Salgar despide a las víctimas de la avalancha producida por el río Liboriana, que se desbordó después de las fuertes lluvias que se presentaron en la zona.